Shalom, shalom a todos ustedes. Bienvenidos a otro videito de Evangelismo Esperanza. Esperamos que este ministerio le esté dando edificación a su vida. El propósito es de traer la enseñanza bíblica a sus hogares para que así el Eterno trabaje en sus vidas y en mi vida, en nuestras vidas. ¿Okay? Hoy vamos a hablar de un tema polémico aún hasta el día de hoy, ¿okay? Y ese tema se llama, o lo titulé a través de los estudios que pude hacer y lo que les voy a traer a ustedes es, ¿quién es el Mesías? ¿Okay? ¿Quién es el Mesías? Esto es un tema polémico porque nosotros vemos que hay dos grupos primordialmente que creen en el mismo Dios, ¿verdad? O que decimos que creemos en el mismo Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Okay? Estos dos grupos, el cristianismo y el judaísmo, ¿okay? Son los dos grupos principales. Ahora, antes de entrar de lleno en el estudio de quién es el Mesías, voy a dar una introducción que yo escribí aquí breve para entonces entrar de lleno, ¿okay? Porque quiero dar una breve explicación, porque sí vamos a tocar dentro de este tema, vamos a tocar eh, versículos o vamos a tocar, por así decirlo, ciertas enseñanzas que pueden ser sensitivas para ambos lados. ¿Okay? No venimos con el método o no venimos con, por así decirlo, con una manera muy áspera en contra del cristianismo, ni tampoco venimos en contra del judaísmo, aunque con todo respeto vamos a tocar temas que para un lado pueda ser ofensivo y para el otro no, y viceversa. ¿Ok? Porque tenemos que traer aclaración de lo que dice la palabra, no lo que dice nuestra dogma religiosa. Okay. Vamos a ver a través del Tanaj, que es la Biblia hebrea, o el Antiguo Testamento, como en el cristianismo se conoce, y también vamos a ver lo que dice la Brit Hadashah, ¿okay? Porque tú no puedes tener, la Brit Hadashah es el Nuevo Testamento, tú no puedes tener la historia completa si empiezas una historia y no la terminas, pero tampoco puedes tener una historia completa si lees el final, pero no el principio. Tenemos que ver toda la escritura para entonces nosotros traer o tener una mejor conclusión de quién es o quién posible será este gran Mesías. ¿Okay? Déjeme darle mi introducción y después entramos de lleno en el estudio. La introducción va así. La palabra Mesías es una de las más importantes y a la vez más mala entendidas. ¿Okay? Esta palabra es mal entendida, especialmente en el mundo cristiano, ¿okay? De la Biblia. Judíos y cristianos la usan, la aman y la esperan, pero no siempre la entienden de la misma manera. Para algunos, el Mesías es un rey humano que traerá justicia, paz y restauración al mundo. Y para otros es Yeshua Nazaret o Jesús de Nazaret, como reconocido, ¿verdad? En el cristianismo, que es el Mesías prometido, que fue crucificado, resucitó, que es lo más importante, porque todo el mundo muere, pero no todo el mundo resucita, en quien Adonai ha iniciado la redención definitiva. En este estudio bíblico no busca borrar las diferencias entre el judaísmo y el cristianismo, ni imponer una lectura sobre la otra. ¿Okay? Al contrario, buscamos a comprender por qué es que el judío y el cristiano, aunque están leyendo las mismas palabras, ¿okay? La entienden diferente. Comprender cómo la Biblia hebrea presenta la idea del Mesías, cómo el judaísmo desarrolló diversas expectativas mesiánicas y cómo los primeros seguidores de Yeshua, que eran todos judíos, ¿okay?
La iglesia primitiva que muchos cristianos predican, todos eran judíos. Allí no había gentil. ¿Okay? Interpretaron su vida, muerte y resurrección a la luz de esas mismas escrituras. Es decir, que con la revelación de Yeshua, ahora las escrituras que se nos hablaban a nosotros en la Tanaj, en los profetas y los escritos, pues ahora nosotros sabemos de quién señalaban o a quién señalaban. Cuando leemos la Biblia sin su contexto hebreo, corremos el riesgo de simplificarla. ¿Okay? Y cuando ignoramos el desarrollo, ¿okay?, mesiánico a través de la Brit Hadashah, perdemos de vista cómo esas esperanzas fueron interpretadas a la luz de Yeshua. ¿Okay? Este estudio nos invita a escuchar ambas tradiciones con respeto, reconociendo que comparten las mismas escrituras, el mismo Elohim y la misma esperanza fundamental, que el mundo sea restaurado conforme a la justicia y la fidelidad de Dios, de Adonai. Al explorar juntos estas perspectivas, descubriremos que muchas tensiones no nacen de la Biblia misma, sino de nuestras expectativas modernas. No es la Biblia que se contradice, familia, somos nosotros, porque tenemos diferentes creencias, ¿ok? Especialmente el cristianismo, que literalmente destruimos lo que la palabra nos quiere dejar saber. Y quizás al final del camino entenderemos mejor no solo quién es el Mesías según cada tradición, sino porque esta pregunta sigue siendo tan central para la fe, la identidad y la esperanza de hoy. Como dije, desde los tiempos de la Torá, cuando Moshe Rabino, ¿okay?, nos dice a nosotros en Deuteronomio 18 que Adonai levantará a otro hombre como yo, a él escucharás y a él oirás y a él escucharás, ¿verdad? Ya se le da al pueblo de Israel la promesa de que va a venir un Mesías, un redentor, ¿ok?, para liberar al pueblo, así como Moisés mismo. Moisés fue un Mesías, si venimos a verlo, porque el Eterno lo usó a él, lo llamó en la cueva y entonces él tuvo un diálogo con el Eterno y el Eterno lo envía hacia Faraón. Suceden las 10 plagas y el pueblo es libertado. Y el pueblo es libertado a través de la mano del Eterno utilizando a Moisés. ¿Ok? So, nosotros ya vemos el plan de redención en el libro de Éxodo, de Shemot, cuando el Eterno envía a Moshe Rabino para liberar al pueblo. De igual manera, Moshe Rabino le deja una palabra en el libro de Deuteronomio, que en el futuro el Eterno va a levantar a otro hombre, así como él, para libertarlo. A ese tenemos que escuchar y obedecer, a ese, porque ese es el que a nosotros nos va a dar la libertad. Que ambos, el judaísmo y el cristianismo, tenemos esa confianza de ese Mesías, pero lo entendemos, ¿ok? En el judaísmo y en el cristianismo lo entendemos de una manera u otra, en vez de mirar la escritura tal como es. Vamos a ver, vamos a empezar. So, ¿quién es el Mesías? Este estudio bíblico presenta el concepto del Mesías desde la Biblia hebrea, ¿ok?, y el Nuevo Testamento, ¿ok?, la Brit Hadashah, la Tanaj y la Brit Hadashah. Hay que leer toda la historia, familia. Usted no puede decir que usted está en la Torá y solamente le importa a los profetas, porque la Brit Hadashah es un libro de católicos que se le añadieron a la Biblia hebrea. Eso es falso. De igual manera, usted no puede decir que usted solamente necesita el Nuevo Testamento
porque Cristo crucificó la cruz de la ley en la cruz. Eso es falso, familia. Vamos a ver, ¿ok? Vamos a dejar las dogmas religiosas y vamos a meternos más en la escritura y vamos a ver lo que vamos a ver aquí, lo que va a suceder. El Mesías en la Biblia hebrea y el judaísmo antiguo. Ahora, nosotros sabemos que el judaísmo, de lo que nosotros vemos como hoy, el judaísmo de hoy, de nuestros hermanos judá, que se visten de todo negro y tienen los ricitos y todas estas cosas, ese judaísmo que ellos profesan no comenzó hasta la destrucción del templo. ¿Okay? En el año 70 hacia acá fue que ese judaísmo que nosotros vemos hoy se ha desarrollado. No había un judaísmo, por más que un judío te lo va a decir un ortodoxo, te va a pelear hasta la muerte, de que Moisés, que hasta Abraham era judío. ¿Okay? Eso no existe, pero el judaísmo antiguo, estamos hablando del año 70 hacia acá. ¿Okay? Las preguntas iniciales. ¿Qué significa para ti la palabra Mesías? ¿Crees que en tiempos bíblicos existía una sola idea del Mesías? ¿Qué significa la palabra Mesías o Mashiach, okay, en hebreo? La palabra significa ungido. Eso es todo. ¿Okay? La palabra significa ungido. En la Biblia hebrea, Viejo Testamento, la unción no se limita a un Salvador futuro, ¿okay? Sino que se le aplica a los reyes, a los sacerdotes y en algunas veces a profetas. ¿Okay? En el cristianismo, el judaísmo tiene esto claro. El judaísmo entiende esto a la perfección. En el cristianismo el problema es que como sabemos que al Mesías Yeshua se le da el título del Mesías, pues piensan que nadie más puede ser un Mesías. ¿Okay? Por eso es que en el cristianismo hay tanto fanatismo cuando en las redes sociales en Israel dice que mira, que llegó un Mesías, que si esto, que si lo otro. Y sí, no cualquier loco que está por ahí, ¿ok? Se le debe decir Mesías. Y esto es un tema que hasta el mismo Yeshua, en la Brija de allá, nosotros vemos que él hasta peleaba. Cuando él decía, yo que vengo en el nombre de mi Padre no me aceptan, pero cualquiera que venga en su propio nombre, a ese sí aceptan. ¿Ves? Que desde aún se ve esta polémica. Ese es el punto. ¿Ok? Ahora, el cristianismo, cuando dice Mesías, automáticamente lo asocia con Yeshua. Amén. No hay ningún problema. Pero la palabra Mesías no es, como dice aquí, no se limita a un Salvador futuro, sino que significa ungido. Los reyes fueron ungidos. Por ejemplo, Samuel unge al primer rey de Israel, que fue Saúl. De igualmente unge a David, ¿verdad? Ellos fueron Mesías. Los sacerdotes, ¿ok? Cuando tenían que hacer el trabajo, ellos eran ungidos. Aarón fue ungido, especialmente en el día de expiación en Yom HaKippurim. Si ahí se cometió un error, la culpa del pueblo caía sobre él. Estamos hablando de estas cosas. También los profetas como Eliseo, cuando Elías, Primera de Reyes, capítulo 19 y 16, cuando Elías unge a Eliseo, ¿ok? Para que continúe el ministerio profético. Como ustedes pueden ver, la palabra Mesías no solamente es obligada a una persona, aunque sabemos que Yeshua es el Mesías, ¿ok? Pero una persona ungida es considerado en la palabra, en las escrituras, como un Mesías. ¿Okay? En su origen, Mesías describe una función, no una naturaleza divina. ¿Ve? Es una función, esa palabra es una función que cumple esa persona, ¿okay? Dentro de la grey, dentro del pueblo. ¿Okay? No es una naturaleza divina. Principales expectativas mesiánicas en el judaísmo antiguo.
el Mesías davídico, el rey. Un descendiente humano del rey David que restaurará a Israel es la persona quien va a ser el Mesías que va a venir a liberar. ¿Okay? Y esto lo vemos claro en 2 de Samuel, capítulo 7, del 12 al 16. Isaías, capítulo 9, del 6 al 7. Y Jeremías, capítulo 23, del 5 al 6. ¿Ok? Que es la promesa que el Eterno le hace a David. ¿Ok? Y el Eterno le hace a David y nosotros sabemos lo que creemos en Yeshua por a través del linaje. Nosotros vemos que en el linaje de Mateo y Lucas nos dejan saber a nosotros que el linaje de Yeshua también es de la raíz de Judá, es de Judá, de la tribu de Judá, a través de la casa de Isaí, porque esa es la profecía, ¿ok? El capullo, ¿ok? De la casa de Isaí, que va a venir el linaje de los lomos de David. Y nosotros vemos esa fidelidad cuando se cumple con el Mesías Yeshua. En el judaísmo o en las Sagradas Escrituras también había un grupo de judíos en la antigüedad, como los judíos del Qumran, que esperaban a un Mesías sacerdotal junto a uno real. ¿Okay? So, ellos pensaban que el Mesías que iba a venir era un sacerdote. Y esta lectura nosotros lo vemos en Zacarías capítulo 6, versículo 2 al 13 y Éxodo 28, del 28 41. Okay, vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Zacarías, capítulo 6, del 2 al 13. Lo edificará y se cubrirá de gloria y se sentará en su trono para gobernar al lado de un sacerdote y entre los dos habrá un acuerdo de paz. ¿Okay? Ahora, este grupo de los Qumran, que eran unos judíos que se apartaron, ¿okay? También en la Brit Hadashah nosotros vemos en el libro de Hebreos, ¿okay? Cómo es que Yeshua, ¿okay? Después de su resurrección, se entrega por total al Padre haciendo expiación por su sangre y está sentado a la diestra del Padre, como nos dice Salmos capítulo 110, versículo 1 al 4, cuando David dice, y mi Dios le dijo a mi Señor, ¿okay? Es decir, el Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Okay? So, nosotros estamos viendo que aunque el judaísmo, aún en la actualidad, no cree en Yeshua como el Mesías, ¿okay? Y no se crean, hay muchos ortodoxos que están escondidos, ¿okay? Muchos ortodoxos que están escondidos que sí creen en Yeshua, pero no salen a la luz por miedo de lo que le vayan a meter una pedra, ¿okay? Ese es el dilema, ¿okay? De la dogma religiosa del judaísmo. Pero nosotros vemos que sí, Yeshua no solamente viene como un siervo sufriente, el Mesías ben Yosef o el Mesías hijo de José, como lo piensa el judaísmo, sabemos que ese es el mismo y único Mesías. ¿Okay? El Mesías profético, ¿ok? Una figura profética que hablará con autoridad divina. Deuteronomio 18, 15 al 18, que fue lo que dije al principio, que Moisés dice que en un futuro levantará a un hombre así como yo. Y Malaquías capítulo 4, versículo 5. ¿Okay? Nosotros, que dice que hablará con autoridad divina. En el Nuevo Testamento, la Brit Hadashah, nosotros vemos cómo es que Yeshua a una edad de 12 años en el templo, ¿okay? Y cuando se dice el templo, estamos refiriéndonos más o menos, pienso yo, si no está en el atrio de las mujeres, sino a los atrios alrededor. El niño Yeshua, a los 12 años,
está entonces teniendo discusiones con los sabios, ¿okay? Fariseos, los escribas, los saduceos, helenistas, todos los que estaban ahí, los maestros de la Torá, los rabinos. Él está teniendo una conversación y hablando directamente con ellos desde una temprana edad. De igual manera, cuando él ya empieza a ejercer su ministerio, nosotros vemos como la palabra nos dice que la gente se maravillaba cómo es que él hablaba. Porque él no simplemente venía hablando como un rabino típico, tú sabes, bueno, si esto es así, no. Él venía con autoridad. ¿Okay? Yeshua, el judío. Yeshua es el judío de todos los judíos. El hombre de todos los hombres. Es Yeshua. Y él vino y habló con esa autoridad, que es lo que esperan nuestros hermanos judíos, de igualmente lo que esperan nuestros hermanos cristianos. ¿Ok? Que regrese el Mesías. El Hijo del Hombre celestial. Una figura apocalíptica exaltada que recibe autoridad eterna. Ahora, aquí hay una polémica bien grande, porque nosotros sabemos que cuando Yeshua dice que Él es el Hijo de Dios, no hay ningún problema. El judío común y corriente te va a decir a ti, todos somos hijos de Dios. Eso no hay ningún problema. Pero cuando el Mesías, Yeshua, usaba el título o dijo que Él era el Hijo del Hombre, ahí lo querían apedrear. ¿Okay? Porque ese es un título que se reserva para aquel que viene con el Hijo del Hombre, como el Hijo del Hombre, que va a libertar al pueblo, pero se asocia a la igualdad del Eterno. ¿Okay? Porque tiene esa autoridad del Eterno. Y por eso lo querían apedrear. Y eso le explica Daniel, capítulo 7, versículo 13, ¿ok? Al 14. ¿Ok? Daniel, capítulo 7, versículo 13 al 14. Déjeme buscárselo aquí para leérselo un momentito. Que dice... Dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, el eterno, que es un nombre, un título que se le otorga al eterno. Y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Y nosotros sabemos que este Hijo del Hombre no es nada más y nada menos que Yeshua. De que usted lo quiera aceptar o no, ya eso es problema suyo. Pero la palabra es clara, porque nosotros vemos que Rab Shaul, un apóstol, nos habla a nosotros de que en 1 Corintios capítulo 15, que habrá un reino milenial, que ese es el reino del Mesías, que es lo que espera Judá, los judíos. Y los cristianos esperan a ese Mesías que va a traer paz mundial, va a quitar la idolatría, va a quitar las fornicaciones, los adulterios, la muerte, las plagas, las enfermedades. Va a ser un reino de liberación total. Eso lo sabemos. ¿Okay? Eso es lo que esperamos ambos. ¿Okay? A ese Mesías. Y Rab Shaul nos explica que después de ese 1000 años, como nos explica Daniel, la profecía de Daniel, que después de esos 1000 años, entonces, si usted lee Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22 al 28, si no me equivoco, cuando después del reino milenial, entonces el Hijo del Hombre, Yeshua, el Mesías, ¿okay?
le va a entregar al Padre por fin y por todas el reino, en donde entonces de su reino no habrá fin, hablando del eterno. ¿Ok? Y eso es lo que esperamos en el nombre del Señor. ¿Ok? Yeshua y la esperanza mesiánica en el Nuevo Testamento. Vamos a ver cuál es el objetivo. Ver cómo los primeros cristianos entendieron, por así decirlo, los primeros cristianos. ¿Okay? Entendieron a Yeshua dentro del marco judío. Es decir, que los primeros que estuvieron ahí fueron todos judíos. ¿Okay? En el mundo se les dicen cristianos porque creen en el Cristo, ¿okay? En el Christus, se dice en griego. Pero son mesiánicos, ¿ok? Son judíos mesiánicos que creen en el Mesías judío Yeshua. ¿Okay? En el tiempo de Yeshua muchos esperaban un Mesías político. ¿Ok? Ese es el problema. Que cuando tú lees la Brihada ya completa, todos esperaban a un Mesías político. Por eso fue que Judas, ¿ok? El Talmid, el apóstol, por así decirlo, el pobre hombre, Judas, pensaba que Yeshua, como todo judío en aquel entonces, porque estaban siendo oprimidos por Roma, iba a venir a libertarlos de Roma, del puño, del yugo de Roma. Pero no fue así, porque Yeshua vino primero para libertar a los cautivos de su pecado primero. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver. Pero lamentablemente, Judas, al pensar que Yeshua vino con un propósito político, hizo y cometió la barbaridad que hizo. Lo vendió. ¿Ok? Ahora vamos a ver Yeshua como el Mesías davídico. ¿Ok? Jesús es presentado como descendiente de David y proclamador del reino de Elohim. ¿Okay? En la Brit Hadashah nosotros vemos el linaje. Mateo, en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, en el libro de Mateo vemos el linaje de su padre adoptivo Joseph, ¿okay? Que viene de la tribu de Judá. Y en Lucas vemos el linaje de la parte de la madre Miriam, que viene de la tribu de Judá. Ambos vienen de la casa o de los lomos de David. ¿Okay? Ahora, bueno, hablaremos de eso después. Hablaremos de eso después. ¿Okay? Jesús como Mesías sufriente. Los cristianos de hoy en día interpretan, y aún de aquel entonces, interpretan la muerte de Yeshua a la luz de Isaías 53. ¿Okay? Isaías 53, cuando nos habla a nosotros de la misión, ¿okay? Como alguien despreciado, herido por las rebeliones humanas y molido por los pecados del mundo, cargando la iniquidad de todos. ¿Okay? Para la paz, la curación y la restauración de todas las cosas. Isaías 53. Si usted va a un judío ortodoxo, y ojalá caiga un judío ortodoxo que está viendo esto, ¿eh? Léase Yeshayahu, capítulo 52, del versículo 13 hacia el capítulo 53, versículo 2. En el judaísmo le prohíben muchas veces a los estudiantes, y esto ha sido a través de siglos, ¿okay? Porque le prohíben leer el libro de Isaías, bueno, no el libro, pero especialmente estos dos capítulos. Porque estos dos capítulos están hablando de cómo Isaías, un profeta judío, ¿okay? Porque él venía de la tribu de Judá,
le estaba predicando al reino de Judá que se arrepintiese. ¿Y qué sucede? Que aquí Isaías está haciendo una declaración profética de que vendrá uno que va a pagar por las rebeliones de Israel. ¿Ok? Y cuando usted lee claramente, no hay que tener ninguna dogma religiosa. Simplemente leer lo que dice el profeta Isaías, claramente nosotros vemos ahí pintado al Mesías sufriente. El Mesías Ben Yosef, que también es el Mesías Ben David, que no es nada más y nada menos que Yeshua, Jesús. ¿Okay? En Marcos capítulo 10, versículo 45 dice, Jesús confirma su propósito al declarar que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Ve? Él no vino como una figura política, aunque su mensaje sí estaba causando estragos políticos, porque él estaba haciendo una amenaza para Roma. ¿Ok? Por eso es que los líderes, Caifás, entonces dice una profecía que es mejor que uno muera por muchos que muchos mueran por uno. ¿Ok? Porque había tensión con las enseñanzas de Yeshua que estaba trayendo problema político al liderato corrupto que había en ese entonces en Israel, metido en el Sanedrín y en el sacerdocio. ¿Okay? Que por ende a Yeshua se le da un tribunal y una muerte falsa, por así decirlo. Porque el juicio que se hizo en el Sanedrín fue un juicio de noche, que no se puede unir de noche. No estuvieron los 71, solamente 23. ¿Okay? Y vamos a dejar eso para otro estudio. Pero a Yeshua se le hizo una injusticia. ¿Qué más? Hay un rabino, Ariel Arroyo, en Israel. Ya él está un anciano, él es un judío ortodoxo, Ariel Arroyo, y él, siendo un judío ortodoxo, entiende que se le hizo una injusticia a Yeshua. Se le hizo una injusticia a Yeshua. Se le hizo una muerte indignante. ¿Ok? Y él es un proponente de que debemos, a él hablándole al judío, al judaísmo ortodoxo, que deben de reevaluar, mirar la situación de nuevo de la injusticia que se le hizo al Mesías. ¿Okay? Lucas 24:25 también nos dice que Yeshua, tras su resurrección, reprende a los discípulos por no creer que los profetas, lo que los profetas dijeron sobre la necesidad de que el Mesías sufriera. ¿Ok? Todas esas cosas antes de entrar en su gloria. ¿Ok? Ese es el punto. ¿Ok? Yeshua como el Mesías sufriente. Yeshua como el Hijo del Hombre. ¿Ok? Ahora vamos a ver a Yeshua como un Mesías divino. El cristianismo afirma que el Mesías es más que un rey. El judaísmo piensa que el Mesías es solamente un hombre que va a venir del linaje de David y va a restaurar a Israel. Pero nosotros lo que creemos, ¿okay? En la Torá, en los profetas y los escritos, en la Tanaj y en la Brit Hadashah, cuando vemos toda la historia, no parte, no solamente el principio ni tampoco solamente el final, sino toda la historia, nosotros podemos ver que el Mesías fue Yeshua y el Mesías, ¿okay? Regresará como esa figura divina, ¿okay?
como esa figura que va a venir en las nubes, ¿okay? Como nos dijo Daniel. Hay algo en el cercano Antiguo Oriente que se llama el que viene en las nubes, ¿okay? The Cloud Rider. En el contexto cultural del Antiguo Medio Oriente, que también vamos a traer esto, pero a la par, como estamos tocando la profecía de Daniel, capítulo 7, del 13 al 14, hay ese motif o ese patrón, ¿ok? Esa enseñanza del Antiguo Medio Oriente que el Dios que venía en las nubes era el Dios que tenía el poder cosmológico, el Dios que tenía el poder de la agricultura y el orden, ¿ok? Eso era lo que pensaban los paganos, ¿ok? Los que pensaban en los Baales. Por eso es que cada año ellos venían, ellos sacrificaban a sus hijos para recibir una cosecha, porque ellos pensaban que había un Dios que venía en las nubes y tenía el orden cósmico. Por eso es que cada año había primavera y había siega y cosecha, ¿ok? Primavera, verano, el otoño y el invierno. ¿Okay? ¿Y qué sucede? Ellos sacrificaban a sus hijos, sacrificaban animales, sacrificaban gente. ¿Ok? Pensando que este Dios cosmológico iba a tener o tenía el poder y le iba a dar a ellos una cosecha, una bendición. Pero aquí Daniel, cuando recibe esa profecía, él está diciendo que el Dios de Israel, el único y verdadero Dios, va a enviar a su Mesías en las nubes. ¿Ok? Por eso es que nosotros, cuando leemos el libro de Hechos, capítulo 1, ya cuando el Mesías sube a las nubes y los apóstoles están ahí pegados mirando, ¿ok? Los mismos ángeles que estaban ahí le dicen a ellos, ¿por qué ustedes se quedan aquí? El mismo que subió pronto bajará en las nubes, así como subió en la nube, pronto bajará en la nube, confirmando la profecía de Daniel alrededor de 500 años antes, cuando Daniel dice que vendrá ese gran Mesías, ese gran Hijo del Hombre en las nubes. Y la pregunta es, ¿estaremos nosotros, okay, estaremos nosotros listos para recibir a ese Mesías? ¿Estarán nuestras almas limpias para que cuando ese Mesías se presente en las nubes, como él mismo dijo, en mi nombre vendrán muchos, pero no le hagan caso? Pero la señal es esta, que cuando haya un rayo del este al oeste, entonces verán el Hijo del Hombre venir en las nubes. La señal, cuando haya ese cataclismo en la tierra y en los cosmos por la tribulación que está pasando el mundo y llegue ese Mesías, ¿estaremos nosotros listos para ser recibidos en las nubes con él? Para recibirlo a él como esa novia. Tenemos que pensar en eso, familia, porque Yeshua es el Mesías. Si usted es judío y no cree en esto, lee la Biblia, ¿ok? No hay excusa. Toda persona, después que le pida a Elohim, el Dios de Israel, por revelación, él se lo dará, ¿ok? ¿Qué aspecto del Mesías de Yeshua te impacta más? ¿O cómo ayuda el trasfondo judío o hebreo de la Biblia a entender mejor a Yeshua? ¿Okay? Vamos a observar lo que el judaísmo y el cristianismo hoy piensan. ¿Okay? Vamos a comparar respetuosamente las creencias actuales sobre el Mesías. El judaísmo de hoy. El judaísmo tradicional dice que el Mesías será un humano. El cristiano también lo cree. Yeshua va a venir en carne y hueso. ¿Okay? Que traerá paz mundial y restauración. Amén. El cristianismo también lo cree. Pero él no muere para expiar por los pecados de nadie. ¿Okay? Eso es lo que
en el judaísmo creen. Ellos creen en la figura del Mesías Ben Yosef, figura sufriente en algunas tradiciones rabínicas. En el judaísmo reformista enfatiza una era mesiánica más que una persona. En el cristianismo de hoy, los cristianos creen que Yeshua es el Mesías prometido, acuerdo a las escrituras de Hechos capítulo 2, de Apocalipsis 19, capítulo 19, del 11 al 16, y Apocalipsis capítulo 21, del 1 al 5. Vamos a ver cuáles son las diferencias principales de ambos. El judaísmo dice que el Mesías es un humano. El cristianismo dice que no solamente es humano, sino que también es una figura divina. El judaísmo dice que es una restauración terrenal, que es decir, que van a quitar los ídolos y todas estas cosas. Cuando Él venga a un reino de paz, amén, porque así es como lo dice la palabra. Pero el cristiano no solamente piensa en una restauración terrenal, sino que la idea es una nueva creación en todos los cosmos. Eso que va un poquito más allá. ¿Okay? El judaísmo dice que el Mesías es una persona sin muerte expiatoria, es decir, que Él no es responsable por los pecados de nadie, sino que Él es responsable por sus pecados solamente. ¿Okay? Y en el cristianismo, la gran diferencia, porque sí es una gran diferencia en este caso, que es una muerte central del Mesías. Es decir, que al Mesías morir en la forma en como Él murió y resucitar, ¿ok? Porque Yeshua resucitó, lo quiera creer o no. ¿Okay? La idea principal es que ese Mesías resucitado está sentado a la diestra del Padre y vendrá en las nubes para restaurar. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se entrelazan, ¿okay?, ambos pensamientos? Ambos tienen esperanza en la redención de Adonai. ¿Okay? Ambos, el cristiano como el judío, ¿okay?, tiene esperanza de que Dios nos va a traer esa redención. Ambos esperan la justicia por toda la injusticia a través de los milenios que se le han causado al cristiano y al judío. Ambos esperan un reino de paz, de amor y de gozo. Y ambos esperamos una fidelidad divina. So, como podemos ver, familia, ambos, el cristiano como el judío, tienen la misma palabra, ¿okay? Tienen la misma palabra que está desde la A a la Z, ¿okay?, pero la miran de dos ojos, de dos perspectivas distintas. El judío por lo que ha pasado a través de los milenios y el cristiano a través de su cultura y también por las historias y las cosas que han pasado en el cristianismo. Pero si vamos a ser hijos de Elohim, hijos de Dios, ¿okay?, nosotros de ambos lados tenemos que dejar nuestras dogmas religiosas, tenemos que dejar las peleas entre nosotros y ambos tenemos que leer la palabra desde la A a la Z. No puedes leer solamente la Tanaj, el Antiguo Testamento, y rechazar el Nuevo, porque te estás perdiendo el pináculo de la historia, que por fin, que ese Mesías que Moisés prometió, que los profetas señalaban, ¿okay?, llega en el Nuevo.
y no es contradictorio. Dejen ese miedo, mi hermano judío. ¿Okay? De igual manera, tú, cristiano, lee el Antiguo Testamento porque tú no puedes tener conocimiento de toda la historia si solamente lees esta porción, pero rechazas esta. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Todo esto para el cristiano te va a enseñar a ti lo que aquí, ok, vas a aprender de acuerdo a lo que dicen los apóstoles del Mesías, las palabras del Mesías, ok. Ambos, cristianos y judíos, tienen que leerla toda, no se pueden quedar a media. Y pídale al Eterno, al quien dio su palabra, para que le revele a usted en su vida si usted tiene alguna duda de algunas cosas. Usted, mi hermano de la tribu de Judá, que tiene dudas en cuestión de quién es el Mesías, o tal vez el Eterno, aunque tú lo niegues, te está tocando tu corazón para que mires a Yeshua de otra perspectiva, no solamente pues por lo que ha sucedido por las cruzadas y todas estas cosas, que se han hecho atrocidades en el nombre de Jesús. ¿Okay? Yeshua fue un judío, murió judío, resucitó como un judío y regresará como un judío. Y para el cristiano que no quiere aceptar esas palabras, te reprendo en el nombre del Señor. Porque en el cristianismo se ha metido mucho antisemitismo también. So, de ambos lados, tenemos que ser, si nos llamamos ser hijos del Dios de Israel, un Dios de justicia, tenemos que entonces ser justos jueces. Pero ¿cómo vamos a ser justos jueces si no estamos dispuestos a mirar el otro lado de la cara de la moneda? ¿Okay? Espero que esta enseñanza de quién es el Mesías la haya traído a usted paz, entendimiento, amonestación, y que usted siga hacia adelante, porque muy pronto llegará ese gran Mesías que nos va a sacar a nosotros de esta vida de pecado y de muerte. Esa es la esperanza. ¿Okay? Y vamos a seguir trayendo más estudios. Pero para terminar, acuérdese lo que dice la palabra en Romanos capítulo 5:5. Enseña que la esperanza cristiana o la esperanza del Eterno, por así decirlo, no nos defrauda ni avergüenza, ya que este amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Que Adonai me los bendiga, me los guarde, que su ruaj, su espíritu esté con todos vosotros, que todos nosotros un día, si no nos veremos aquí en la tierra, un día nos veremos juntos en las puertas del este. Que el Eterno me los cuide y me los guarde. Shalom, shalom.